Te quiero preguntar por Iván Redondo, obligatorio. Uno de los capítulos empiezas directamente hablando de su figura y criticas que aunque sea muy alabado, es verdad que ha trabajado, bueno, ha trabajado para García Albiol, para el PP de Extremadura y también muy criticado y a la vez alabado por su currículum y por su estrategia, por haber conseguido grandes resultados, como que se centra mucho en el corto plazo, ¿no? Y eso es algo que tú más o menos vienes a criticar. Vale, claro, o sea, yo un poco cuando hablo de Iván Redondo es como cuando hablo de Miguel Ángel Rodríguez. Igual Miguel Ángel Rodríguez es otra escuela, porque él al final viene como de la comunicación política que se hizo en España hace 20 años o cuando gobernaba Aznar, claro que era muy incipiente, ¿no? Yo creo que la diferencia está que tal vez Miguel Ángel Rodríguez viene de haber hecho un poco más ensayo y error, cuando en España no estaba muy profesionalizada la comunicación política, era algo más de la gente de los partidos, y por tanto de un conocimiento de la idiosincrasia de la derecha o de unas fórmulas bueno, que le han servido para Ayuso, pero era como la vieja escuela. Yo creo que Iván Redondo, se podría llamar Iván Redondo, pero como se podría llamar X. Quiero que quede claro el concepto, y yo en el libro lo digo, los spin doctors, que se han popularizado tanto en España, son, pues claro, ¿no? Esto es como los historiadores lo saben bien, como siempre se dice, ¿es la persona o son las corrientes de fondo de la historia lo que puso a, yo qué sé, Lenin al frente de la revolución rusa? Pues yo creo que hay un mix de todo, el valor de Iván Redondo, que ahora vamos a entrar en eso, pero los spin doctors son importantes porque uno, hoy en día los políticos se encuentran con un ecosistema mediático y comunicativo en el que tienen que mandar su mensaje en, uno, unas audiencias muy fragmentadas, por tanto, ya no es como el político que comparecía en el telediario de la Uno hace 40 años o 30 años y eso lo veía toda España, es que ahora el político habla, las redes sociales, lo que la gente comenta en las redes sociales, eh, los YouTubes, los podcasts, los periódicos digitales a tutiplén, las teles, las radios, todo, los periódicos de papel. Por tanto, tiene que una gran cantidad, una fragmentación de audiencias, que la figura del spin doctor es la persona que, por ejemplo, ¿no? vía el storytelling, el relato, cómo driblamos toda esta complejidad para que le lleguemos a la gente. Pero claro, los políticos quieren llegar a su forma, ¿no? Como ellos quieren que llegue su mensaje. Por tanto, ¿cómo llega su mensaje sin todos estos intermediarios, ya no solo los periodistas, sino todo el mundo este ruido hablando? Y dos, la volatilidad del voto, no solo la fragmentación de audiencias. La volatilidad del voto quiere decir que antes era muy fácil poner un anuncio en X sitio porque sabías que este sitio, que sé, en Estados Unidos siempre se dice un club de cazadores, serán votantes republicanos, pone aquí un anuncio. Claro, es que ahora la gente cambia tanto de voto con tanta facilidad que cómo llegas a esas audiencias. Entre que el mensaje no llega como tú quieres y las audiencias están muy dispersas, la figura del spin doctor se vuelve crucial. Es como la persona que tiene que estar con esas técnicas profesionalizadas de la comunicación, que en España solían hacer los partidos, hacer llegar el mensaje. Entonces, esto, digo, se podría llamar Iván Redondo como se podría llamar X. Esto son fenómenos de fondo de la política y de la comunicación en España. Iván Redondo. Yo creo que su estilo al final bebe mucho de una vertiente anglosajona. Lo hemos visto en ese aire presidencial que le ha dado a Pedro Sánchez, un poco esa estética como de el presidente y el gobierno, cuando en España es una institución colegiada. Esta reminiscencia de el presidente y el gobierno ahí un poco aparte, bebe de que Sánchez, cuando llegó al PSOE otra vez, iba sin mochila, por tanto ha podido poner los ministros independientes que él ha querido, no le debe pleitesía al partido, porque él llega y como que refunda nuevamente el PSOE, hace ese darwinismo político que digo yo, lo convierte en un partido de 140 años, se convierte en un partido como de nacido antes de ayer prácticamente. Y luego todo el tema de esa estética más anglosajona presidencial, ¿no? Y ahí sí que hay un punto de que yo creo que la estrategia normalmente de Iván Redondo es diseñar, ¿no? Vamos a hacer esto. Pero, por ejemplo, a veces la capacidad de introducir lo sobrevenido del contexto, y creo que esto sería análogo a cualquier consultor político, pues uno también se encuentra el contexto, ¿no? Como uno diseña su estrategia, y yo creo que, hombre, muchas bondades habrá tenido si al Pedro Sánchez del Peugeot lo convirtió en presidente del gobierno. Yo me acuerdo el día que Pedro Sánchez pues compareció que dejaba el acta, pues eso que te digo, ¿no? Lo que tú vives en primera persona es llorando, una persona, un ser humano compungido, más allá de un político, un ser humano compungido que dejaba el acta. Y luego Blue regresa y gana las primarias y se convierte en presidente del gobierno. Y gana, no una, dos elecciones. Y gana unas municipales y autonómicas tal. O sea, que a veces las cosas hay que ponerlas en perspectiva, ¿no? Pero sí que creo que es de esa escuela de consultores políticos que diseña una estrategia y luego pues vemos cómo esto se adecua
a la realidad o qué factores del contexto sobrevenidos hacen que eso no tire o sí tire.